En esta mañana, hermano, estoy agradecido con Dios por lo bueno que es con nosotros. Gracias a Dios, nadie se ha enfermado del virus, hermano, en esta iglesia. Es gracias a Dios. Puede decir amén. ¿Le dan gracias a Dios por eso? No. Dios nos ha cuidado, hermano, y Dios nos va a seguir cuidando. Dios nos va a seguir cuidando, Dios nos va a seguir protegiendo. La sangre de Jesús, hermano, la aplicamos en ustedes cada día, y que Dios nos siga ayudando y protegiendo. Y no se olvide usted, siga orando cada día también, pidiéndole la ayuda al Señor. Gracias, Padre. Hay veces que, hermano, con esta presencia no sabe uno ni se siente bien, y quisiera uno estar en este ambiente todo el tiempo. Esa es una bendición. Aleluya. Tenemos una nueva baby aquí. Ella está contenta de estar en la casa de Dios. Amén. Está contenta de estar en la casa de Dios. A lo mejor posiblemente el predicador la asustó con la voz, ¿verdad? Todos los niños, hermanos, son así. Cuando lloran es porque tienen hambre. Nomás que la hermana le dé hambre y usted va a mirar cómo se va a caer el niño. Ojalá y nosotros seamos así. Tener hambre de Dios, hermano. Y esperar, hermano, que Dios nos dé su alimento. Y que Él nos sacie nuestra vida. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Escucha la palabra de Dios. Una vez más, mi tema en esta mañana es: escucha la palabra de Dios. Una de las cosas, hermano, que usted tiene que entender cada vez que viene a la iglesia es que usted aprenda a no escuchar la voz del hombre. Aprenda a no escuchar la voz del hombre. Dios quiere que usted aprenda a escuchar su palabra. Lo que yo le enseñe, lo que yo le hable que está en la palabra de Dios, escúchela. No ponga atención en mí. Es más, no me mire ni a mí. Porque la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted tiene, cada vez que venga, hermano, usted viene a escuchar palabra de Dios. Yo voy a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Acostumbre a sus oídos, hermano, a escuchar palabra de Dios. Y no diga, bueno, yo voy a ver qué el pastor me va a decir el día de hoy. No. Acostumbre a sus oídos a oír palabra de Dios. Si usted acostumbra a sus oídos a oír palabra de Dios, hermano, su vida va a cambiar. Porque usted ya no va a poner la mirada en mí. Usted no va a creer que yo soy el que le estoy hablando, sino que usted va a creer que es Dios quien le está hablando. Y que es Dios, hermano, quien quiere una vida mejor para usted. Leamos en esta mañana lo que Dios quiere hablarnos y lo que Dios quiere bendecirnos. Mire lo que dice el Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Una vez más, las palabras de Jehová son palabras limpias. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermano, estamos escuchando algo limpio. Algo limpio. Y si nosotros, hermano, aprendemos a escuchar la palabra de Dios, entonces esa misma palabra que es limpia nos va a limpiar. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que sale de la boca de Dios es limpio. Porque Él es un Dios limpio. Él es un Dios santo. Por eso todo lo que sale de su boca, hermano, es limpio. Entonces, cada vez que usted, hermano, se toma el tiempo para escuchar la palabra de Dios, usted va a escuchar algo que lo puede limpiar. Aprendamos eso. Ahora, mi pregunta es:
¿Se quiere usted dejar limpiar por Dios? Todo está en usted. Porque usted tiene que aprender, hermano, que la palabra de Dios es limpia. No solamente es limpia, vamos a mirar, hermano, lo que es la palabra de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Y eso es algo que mucha gente no ha podido entender. Por eso sus vidas no cambian, porque no han podido entender, hermano, el poder que tiene la palabra de Dios. No lo han podido entender. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 18:30. Salmo 18:30. En esta mañana quiero enseñarle, quiero que aprendamos lo que la palabra de Dios es y lo que puede hacer en nuestras vidas. Y que aprendamos, hermano, a escucharla, a escucharla, a escucharla. Recuerde que la fe viene por el oír, del oír la palabra de Dios. Una vez más, la fe viene por oír, del oír la palabra de Dios. Pero hay un oír que Dios quiere que tú tengas. Y ese oír, hermano, te va a enseñar a ti que es Dios quien te está hablando y no es el hombre, que es Dios. Y tú entiendes y sabes que es Dios quien te está hablando. Entonces las palabras de Dios son limpias. Verso 30, 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios, hermano, es escudo. Una vez más, la palabra de Dios es escudo. Porque recuerde, lo que sale de Dios es de Dios. La palabra de Dios es escudo. La Biblia nos enseña, hermano, que el escudo de la fe es la palabra de Dios. Aprendamos que la misma palabra, ¿qué es escudo? Escudo, hermano, es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo del ataque del enemigo. Eso es escudo. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos protege. Aprendamos, la palabra de Dios nos protege. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios. Señor, tú lo dijiste y así es. Tú dijiste así es. Salió de tu boca y así es. Recuerde, por eso nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Porque en el día del ataque del enemigo, hermano, de la única manera que usted va a ser protegido es con la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en usted, no hay protección. El enemigo, hermano, va a hacer lo que él quiere hacer. Una vez más, si no hay palabra de Dios en usted, usted no se va a poder defender. Y el enemigo viene y él va a hacer lo que él quiere hacer. Por eso es bien importante la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo para leer la Biblia. Si hay algo que el diablo, hermano, está usando en estos últimos tiempos, es que usted como creyente, como hijo de Dios, hermano, no lea la Biblia, no lea la palabra de Dios. Usted puede, hermano, estar en la iglesia, puede hacer todo lo que sea en la iglesia, pero si hay algo que él quiere es que no, hermano, se llene de la palabra de Dios. Que usted no tenga palabra de Dios, porque él sabe que al no tener usted la palabra de Dios, usted no tiene ningún escudo para defenderse de él. Cuando él vino, hermano, a tentarlo a Jesús en la tentación, usted recuerde cómo Jesús le contestó: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús, hermano, se estaba protegiendo con la palabra de Dios. Él mismo se protegió con la palabra de Dios. ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué sucede con los creyentes?
que para todo tienen tiempo, hermano, pero no para la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, testifican de mí. Tome ese tiempo para leer la Biblia. Si usted pasa una hora en el celular, pasa una hora, hermano, haciendo otras cosas que no debe de hacer, aproveche esa hora y ese tiempo, hermano, donde está haciendo cosas que no le dan ningún fruto a su vida. Aprovechelo para leer la Biblia. Lea la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Así es como usted va a conocer a Dios. Y así es, hermano, como usted se va a proteger de todo ataque del enemigo. Puede decir amén. Si el enemigo viene, hermano, a atacarlo a usted, ¿cómo usted se va a defender si no hay palabra en usted? Pastor, pero yo tengo 15 años en la iglesia, toda mi vida la he dedicado al servicio de Dios. Cuando el diablo viene, hermano, a él no le interesa lo que usted está haciendo, ni el tiempo que usted ha pasado en la iglesia. Al diablo, hermano, lo que va a respetar, él sabe qué es lo que va a respetar: cómo usted se va a defender. Y cuando usted se defiende con la palabra de Dios, hermano, él va a huir. Someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cuánta gente ignorante, hermano, no hay en la iglesia? Cuando hablo de ignorancia, estoy hablando de que no conocen la palabra de Dios. La Biblia misma lo enseña: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. No, hermano, porque no crean en Dios, porque no conocían a Dios. Todos los que están aquí creen en Dios, pero muy pocos conocen a Dios. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no están en la palabra. Porque a través de la palabra, hermano, tenemos conocimiento. Viene el conocimiento. ¿Lo entiende? Entonces, aprendamos en esta mañana, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Tome tiempo, porque ella va a ser su escudo en el día malo. En el día que el enemigo viene en contra de usted, lo único que le va a ayudar a usted, hermano, es que usted tenga palabra de Dios. No sus palabras, palabra de Dios. Puede decir amén. Salmo 78, verso 1. ¿Usted cree que con un solo servicio, hermano, que usted viene por semana a la iglesia, y si usted no se está alimentando en su hogar, hermano, eso, hermano, lo va a mantener a usted una vida, hermano, con autoridad y poder? En esta mañana le digo no. Usted necesita, hermano, escuchar la palabra todos los días. Una vez más, usted necesita escuchar la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Porque, hermano, eso es lo que le va a ayudar a usted a tener esa vida que Dios quiere que usted tenga. Y eso le va a ayudar a usted a vencer todo ataque del enemigo. Es la palabra de Dios. Es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 78, verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. Una vez más, ¿qué dice, hermano, el Salmo? Escucha, pueblo mío, mi ley. Está hablando de qué, hermano? De escuchar. Escuchar. Escucha. Escucha. Pueblo mío. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Dios quiere que usted escuche. Que usted escuche. ¿Y cómo se escucha, hermano, a Dios? Dios nos lo enseña. Inclinar vuestro oído. ¿Cómo se escucha a Dios? Inclinando vuestro oído. En otras palabras, hermano, que seamos humildes. Inclinar. ¿Cuántos saben lo que es inclinar el rostro? Inclinar el rostro. Inclinemos el rostro. Inclinar el rostro. Pero cuando es inclinar el oído, hermano, es que pon atención
lo que Dios. A ver, usted sabe cuando hay personas que están hablando y la persona quiere oír, ¿qué están diciendo? ¿Y cómo hace uno, hermano? Así, espérame. Quiero oír a ver qué tan, no sé, pero espérame. ¿Cierto o no? ¿Qué está haciendo, hermano? Inclinando ese oído, ¿para qué? Para oír lo que está hablando. Dios quiere que nosotros aprendamos a oírlo a Él. ¿Cómo se le oye a Él, hermano? Inclina, a ver, Señor, ¿qué estás diciendo? Y por el otro oído, hermano, puede ser que el diablo te esté hablando. Tienes que hacer esto después del servicio, tienes que hacer esto. Mira, en la tarde vas a hacer esto. Acuérdate que esto, acuérdate que lo. Recuerde que siempre hay una lucha. Y cuando sea tiempo de escuchar la palabra de Dios, hermano, eso es lo más importante que usted pueda escuchar en el día de hoy. La palabra de Dios. Pero hay que inclinar el oído. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Que deje de ser rebelde? Sí, Señor, yo voy a dejar de ser rebelde. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Que yo sea fiel? Señor, yo voy a empezar a ser fiel. ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está diciendo? Hermano, no que el predicador está hablando, ¿qué Dios te está diciendo? Muchos de aquí Dios les ha hablado, hermano, y han creído que es el pastor, porque no han ejercitado su oído a oír a Dios. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, hermano, sabes que es Dios. Es Dios. Es Dios quien te está hablando. Puedes decir amén. Es Dios. Ahora, ¿cómo le has respondido a Dios? ¿Le has sido obediente cuando Él te ha hablado? Cada quien sabe cómo vive. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entre más palabra Dios te dé, de esa te va a pedir cuenta. Por eso, hermano, pongamos atención a lo que estamos oyendo. Puedes decir amén. Salmo 107, verso 10. Salmo 107, verso 10. Gracias, Padre. Tomémonos tiempo, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Puede decir amén. No se quede en su casa, hermano. Si usted sabe que es día de reunión, no se quede en su casa. En el nombre de Jesús se lo digo, no se quede. Eso no le ayuda en nada. Si usted sabe que tiene día de reunión, hermano, y usted puede asistir a la reunión a escuchar palabra de Dios, hágalo. Hágalo. Aprendamos a escuchar palabra de Dios, porque Dios nos está mirando. Salmo 107, dijimos, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. ¿A quién, hermano? Mire la consecuencia, hermano, de lo que viene por oír a Dios y ser rebeldes, o sea, desobedecer lo que Dios dice. Lo que viene es aflicción y lo que viene son prisiones. Porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Fueron rebeldes al profeta? ¿Fueron rebeldes, hermano, a los pastores? No, la Biblia dice, fueron rebeldes a las palabras de Dios. Cuando uno es rebelde, hermano, uno no es rebelde, hermano, contra el hombre. Pues yo no voy a hacerle caso al pastor, yo no voy a hacerle caso a los hermanos, yo no voy a hacerle caso, hermano. No es que le haga caso al pastor ni a los hermanos, es que, hermano, no le está haciendo caso a Dios, y eso es rebeldía. Y hermano, y la rebeldía trae consecuencias. Por eso usted mira lo que le pasa a la gente, y ahora pasó esto y pasó aquello, y ahora viene esto y viene aquello. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no han entendido que están siendo rebeldes a lo que Dios les ha hablado. Pero cuando uno comienza, hermano, a obedecer a Dios, mire lo que Dios hace. Luego clamaron a Jehová, verso 13. Luego clamaron
a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y mire lo que dice: y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová. Una vez más, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová. Mire lo que dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y mire lo que dice verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hermano, Dios siempre va a enviar una palabra para sacarnos de la aflicción y para sacarnos de la ruina. Una vez más, Dios siempre va a enviar una palabra, hermano, para sanarte, para libertarte de prisiones, para quitarte de toda angustia. Dios siempre te va a dar una palabra. Mi pregunta es: cuando Dios te ha hablado, ¿le has respondido? Porque Dios siempre tiene palabra. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe cómo vivimos. Aprendamos, hermanos, a responderle a Dios cuando Él nos habla. Si Dios quiere, hermano, que tú cambies tu manera de vivir a la manera de vivir que Él te enseña, es tiempo de cambiar. Porque es Dios quien te está hablando a ti. Puedes decir amén. ¿Por qué, hermano? Porque tú tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y Dios quiere ayudarte. Envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus angustias. Dios tiene una palabra para libertarte. Respóndele cuando Él te está hablando. Salmo 119. Salmo 119. Verso 17. Haz bien a tu siervo. Una vez más, haz bien a tu siervo, que viva. Una vez más, que viva y guarde tu palabra. Una vez más, que viva, hermano, y guarde tu palabra. Ese es un bien para nosotros. Puedes decir amén. Pidámosle a Dios, hermano, pidámosle a Dios: Dios, dame vida para vivir y guardar tu palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Darnos vida. ¿Para qué? Para guardar su palabra. Ese es un bien. Es cierto, nosotros vivimos muchas veces a nuestra manera, hermano, pero es tiempo de vivir para guardar la palabra. Hermano, si tú le pides a Dios que te dé vida para guardar su palabra, Él te va a dar vida, porque sabe que vas a guardar su palabra. Es lo que decía el salmista: dame vida para guardar tu palabra. Una vez más, dame vida para guardar tu palabra. Diga conmigo: dame vida para guardar tu palabra. Una vez más, dame vida para guardar tu palabra. Eso le gusta a Dios. Dame vida para guardar tu palabra. Salmo 119, 41. Verso 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Que en tu palabra qué? He confiado. Hermano, es tiempo de confiar en la palabra de Dios. Una vez más,
Es tiempo de confiar en la palabra de Dios. No confiemos en nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras actividades que podemos hacer para vivir cada día. No confíes en eso, porque llegará un día, hermano, donde el adversario se va a burlar de ti. Pero cuando confías en Dios, tú le puedes decir a tu adversario: Dios está conmigo y tú no puedes estar contra mí. Pero tienes que tener confianza en Dios. Hermano, confiemos en Dios. Entre más tú escuchas la palabra de Dios, más confianza vas a tener en Dios. Una vez más, entre más escuchas palabra de Dios, más confianza vas a tener en Dios. Menos confianza en el trabajo, menos confianza en la familia, menos confianza en aquellos que tú sabes que te pueden ayudar, hermano, y sacar de los problemas. Que tu confianza no esté en el hombre ni en las cosas terrenales, sino que tu confianza esté en Dios. Y de la única manera que puede venir esa confianza en Dios es a través de su palabra. Por eso es que la palabra, hermano, tiene que estar en nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros. Así tiene que abundar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que abunda más en nuestras vidas? Pongámonos a pensar. Puede decir amén. Hermano, es tiempo de confiar en la palabra de Dios. Si Dios me dijo que yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. Si Dios me dijo que yo soy justo, yo soy justo. Si Dios me dice que yo soy santo, yo soy santo. Si Dios me dice que yo soy prosperado, yo soy prosperado. Si Dios me dice, hermano, que yo soy sano, yo estoy sano. Crea a la palabra de Dios, lo que Dios dice. Pero yo no me miro así, pero así Dios lo dice y así es. Puede decir amén. Si Dios así lo dice, así es. Hermano, crea a la palabra de Dios. Crea y confía en ella. Salmo 119, verso 133. Vamos al versículo 133. Si usted trajo su cuaderno y su lápiz y está apuntando, esto le va a ayudar para recordar, hermano, cuán importante es la palabra de Dios en su vida. En su vida. Verso 133, ¿lo tiene? Verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Una vez más, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Hermano, si la palabra de Dios no se enseñorea de ti, entonces la iniquidad se va a enseñorear de ti. Una vez más, si la palabra de Dios no se enseñorea de ti, si la palabra de Dios no es la que te manda, entonces la iniquidad te va a mandar. De la única manera que nosotros podemos ser ordenado nuestro camino, hermano, es a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Es muerte. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que va caminando bien. Pero el hombre fuera de la palabra de Dios, hermano, está caminando mal. Todo hombre, hermano, que está caminando fuera de la palabra de Dios está caminando mal. Recuerde, acuérdese, mire, lo único que nos puede ordenar a nosotros nuestro camino es la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice? ¿Cómo Dios quiere que yo viva? ¿Cómo Dios quiere que yo hable? ¿Cómo Dios quiere que yo me comporte? ¿Cómo Dios quiere que yo haga las cosas cada día? Es la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios. Permitamos en esta mañana que la palabra de Dios nos ordene nuestra vida, que ordene nuestros caminos. Permita que Dios, hermano, y su palabra cambien su vida, porque Él lo quiere hacer. Puede decir amén. Y que ya no hagamos lo que queremos, sino que hagamos ahora lo que Dios dice. Bueno, papá y mamá dice que hagas esto, pero ¿qué Dios dice? La esposa dice que haga esto, pero ¿qué Dios dice? El esposo dice que yo haga esto, pero ¿qué Dios dice?
Y puedo decir aún esto: la religión dice que yo haga esto, pero ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios dice? Es bien importante, hermano, en estos últimos que vivimos. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos. Ya no hay justicia en la tierra. Usted puede mirar, no hay justicia en la tierra. No hay justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque han hecho a un lado la palabra de Dios, hermano, y han puesto la palabra de hombres inteligentes y sabios. Pero esa sabiduría es terrenal, es de aquí, de la tierra. Y la sabiduría terrenal, la Biblia dice que es del diablo. Esa sabiduría dice que es terrenal, es animal y es diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de los cielos. Y es ahí, hermano, donde la sabiduría que viene de los cielos es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Por eso todo líder, hermano, que se acerca a la palabra de Dios, yo no digo que es, hermano, perfecto, pero que se acerca a la palabra de Dios, hermano, él está agradando a Dios. Porque está haciendo a un lado, hermano, lo que la gente dice y poniendo lo que Dios dice. Y eso Dios lo respalda. Dios respalda a un hombre, hermano, que cree en Dios. Puede decir amén. Dios respalda a un hombre que cree en Dios. Crea en Dios. Puede decir gloria a Dios. Crea en Dios más que en cualquier otra cosa. Y Él te va a ordenar. Hermano, las mismas palabras nos ordenan. Puede decir amén. La misma palabra de Dios nos va ordenando. Oh, esto no le gusta a Dios. Oye, ¿y por qué ya no haces esto? Porque eso no le gusta a Dios. Pero hay otras personas que van a la iglesia y lo hacen. Bueno, yo no tengo mi mirada puesta en las personas que van a otra iglesia. Yo tengo mi mirada puesta en la palabra de Dios. Y lo que Dios diga, yo voy a esforzarme a hacerla. Porque la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es limpia. Y la palabra de Dios nos santifica también. Aprendamos, hermano, a tener dominio propio. Y no dejes que nadie te mande cómo tienes que vivir. Cuando Dios nos enseña cómo tenemos que vivir, nos va a alargar la vida, nos va a bendecir, nos va a prosperar, hermano, aquí en la tierra. Pero es si nosotros obedecemos a Dios. Es si obedecemos a Dios. Está aprendiendo algo en esta mañana. Porque yo estoy, hermano, muy contento. Porque cada vez que Dios me enseña algo, le digo, gracias Dios. Porque esto me da vida. Y me confirma a mí, hermano, que estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es. Eso es. Creo que usted se tiene que sentir también así. Versículo 140, ahí mismo. Vamos al versículo 140. Sumamente pura es, ¿qué dice, hermano? La palabra, una vez más, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hermano, pidámosle a Dios que nos dé amor para su palabra. Puede decir amén. Repita conmigo: Dios, dame amor a tu palabra. Hermano, pidámosle amor a Dios. Hermano, que antes de amar las cosas de este mundo, que amemos más la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la gente ama todo en este mundo? Hay gente que ama a su carro, hay gente que ama a su perro, hay gente que ama, hermano, a sus hijos. Todo eso, hermano, no está mal el amor que uno le pueda tener a las cosas, ¿cierto o no? Pero, hermano, es más mejor amar la palabra de Dios. Es más mejor. Y este salmista está diciendo, hermano, tu siervo ama tu palabra. ¿Sabe lo que es amar la palabra de Dios? Cuando eran novios ustedes, hermano, ¿qué es lo que quería hacer usted cuando andaba de novio y de novia? Usted quería que se llegara el tiempo para estar con esa muchacha, con ese muchacho, ¿cierto o no? Quería que llegara el tiempo. Yo siempre se los he dicho y lo voy a confesar y me van a mirar ahí, no puede cortarse.
Hermano, en la escuela yo siempre había una clase al último y esa clase, hermano, era muy tarde. Y a mí me impedía llegar a platicar con mi novia, que ahora es mi esposa. Me impedía a mí platicar con ella. Pues yo lo siento mucho, hermano. Yo esquivaba esa clase. Yo la esquivaba, hermano. Salía. Porque a ella nomás le daba la mamá le daba a platicar hasta las 10 de la noche. Hoy en día la gente platica, hermano, si quiere toda la madrugada y no hay problema. No, en aquellos tiempos, hermano, uno respetaba a la mamá. A las 10 son las 10. Y a las 10 tenía que meterse la muchacha. Y cuidado con que estuviera yo otros 5 minutos ahí, hermano, porque la suegra era brava. Pero sabe una cosa, el punto es, hermano, que como yo tenía amor a ella, yo hacía a un lado todas las cosas. Aunque era importante mi educación. Y al último tuve que pagar un dinero, hermano, para poder pagar, para poder pasar la clase. Desde aquel tiempo había corrupción en las escuelas. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es, hermano, que cuando hay amor dentro de ti hacia alguien, tú dejas todas las cosas que para ti no son importantes, más que la importancia que tú le des. Y para mí era importante, hermano, yo llegar y platicar con ella. Platicar con ella. Eso era importante para mí. Más que mis padres, que van a mirar esto, yo sé. Más que mis estudios. Pero ya lo hablé. ¿Cuál es el punto, hermano? El punto es el amor que tú le dedicas a alguien. Ese es el punto. Estamos hablando lo que la escritura dice, hermano. ¿Qué dice la escritura? Y este siervo, hermano, dice, y tu siervo ama tu palabra. Él amaba la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, hermano, tu carro, tu casa, todas las cosas, hermano, las haces a un lado y le dedicas tiempo a lo que tú amas. ¿Entiende el punto? Dedicas tiempo a lo que tú amas. Yo puedo decir en esta mañana, yo amo la palabra de Dios. Mi esposa es testigo. Yo no pierdo mi tiempo, hermano. Dedico tiempo a escudriñar la escritura, a leer la Biblia, a alimentarme. Quiero saber más de Dios. ¿Entiende? Eso es amar la palabra de Dios. Hermano, pidámosle a Dios. Pídale a Dios usted. Dios, ayúdame a amar tu palabra. Más que todas las cosas. Y cuando no tenga nada que hacer, que está en su casa, póngase una taza de café, lo que usted quiera tomar. Agarre la escritura, siéntese en su mesa, hermano, en el mueble, lea la Biblia. Cuando usted se levante de ahí, usted se va a levantar, hermano, con la bendición de Dios. Aprenda a vivir la vida cristiana, hermanos. Aprenda a vivir la vida cristiana. No haga lo que los demás hacen. Que cuando no tienen nada que hacer, prenden la televisión, hacen otras cosas, hermano, y se olvidan de la palabra de Dios. No viva así como los demás viven. Ame la palabra de Dios. Lucas 11. Lucas capítulo 11, verso 8. Lucas 11, verso 8. Mi mamá dice que yo me saqué la lotería con mi esposa. Y claro que sí. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Mire lo que dice aquí en Lucas 8. Lucas 8, verso 11. Lucas 8, verso 11. Discúlpeme, es Lucas 8. Me disculpan, hermanos. Amén. Lucas 8, verso 11.
Aleluya. Esta es pues la parábola. Una vez más, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Jesús, hermano, comparó la palabra de Dios con una semilla. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué tan importante, hermano, es la palabra de Dios, que el diablo inmediatamente lo primero que quiere hacer es quitártela. Una vez más, escuche. Qué tan importante es la palabra de Dios, hermano, que lo primero que el diablo hace es venir a quitártela para que no te salves. En otras palabras, que no creas y te salves. Es muy importante, hermano, porque el diablo sabe que con la palabra tú lo vas a vencer. El diablo sabe que con esa palabra él no va a poder contra ti. No va a poder. Él no puede hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque es él contra la palabra de Dios. No es él contra ti, es contra la palabra de Dios. Por eso tú tienes que tener la palabra de Dios. Si no tienes la palabra de Dios, él viene y hace lo que quiere contigo. Él viene, te pone una tentación y tú caes. Él viene, pone una enfermedad y quedas enfermo. Él viene y pone una atadura y él te ata. Él viene, hermano, y tira un dardo en la mente y lo que él quiere hacer, él lo va a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque no hay palabra de Dios en nosotros. Él no quiere que la palabra de Dios esté contigo. Por eso, ahora, ¿quién está enseñando? ¿Quién está explicando esta parábola? Jesús. Porque Jesús conoce a Satanás. Jesús sabe quién es el diablo. Puede decir amén. Él sabe. Y Jesús miraba, hermano, cómo el diablo venía y le quitaba a la gente la palabra, hermano, que ellos escuchaban del corazón. Y la gente, hermano, no creía y no se salvaba. Por eso ahora Jesús le explica a sus apóstoles, a sus discípulos, la palabra de Dios es una semilla. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, hermano, es una semilla que está a tu corazón. Ahora, si tú la crees y la obedeces, tú eres más que vencedor. Una vez más, si tú la crees y la obedeces, eres más que vencedor. Cuando el diablo venga a atacarte, no va a poder hacer nada contra ti. Pero no permitas que el diablo te la robe. Porque lo primero que él va a hacer antes de que tú salgas de aquí o cuando tú salgas, quitarte esa palabra. No la creas. No le creas al pastor. No creas lo que oíste. Tú sigue viviendo como tú quieres vivir. Sigue haciendo las cosas que tú estás haciendo. Así como vives estás bien. Así como pasas tu vida y tu tiempo, así está bien. No hagas cambios en tu vida. Así es como el diablo viene y roba. ¿Por qué, hermano? Porque después te das cuenta que lo que Dios te habló no lo creíste y no lo obedeciste. Solamente dijiste, es buena la palabra. Yo sé que es buena la palabra. Yo sé lo que el pastor dijo es bueno. Pero tú, dentro de ti, no estás haciendo nada. Y eso, hermano, equivale a una vida de muerte en tu vida. Dios quiere que vivamos. Puede decir amén. Dios quiere que vivamos. Aprendamos a guardar esa semilla, porque cuando esa semilla crece, da un fruto. ¿Y cómo crece? Cuando tú la cuidas y la sigues regando. Dios me habló, yo voy a hacer esto. Dios me habló, yo lo voy a hacer. Dios me habló, yo lo voy a hacer. Puede decir amén. Termino con una escritura más. Aleluya. Gracias, Padre. Señor es bueno. Aleluya. Lucas 11, verso 27. Lucas 11, 27. Ahora sí, 11, 27.
Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia dice que Jesús había hecho muchos milagros, hermano, y había una multitud que lo seguía y lo seguía y lo seguía a Jesucristo. Entonces una mujer, hermano, de entre la multitud le grita a Jesús, le gritó a Jesús: bienaventurado el vientre. O sea, le está diciendo, hermano, que ¿cuál fue el vientre que trajo a Jesús? El vientre de la Virgen María. Jesús está, la persona dice: bienaventurado es el vientre que te trajo a luz, y bienaventurado los senos que mamaste. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, fue amamantado por la Virgen María. La Biblia lo enseña. No podemos hacer a un lado esas cosas, ¿cierto o no? Pero mire ahora lo que dijo Jesús. Antes, ¿qué dijo Jesús? Hermano, ¿qué es más importante, hermano, para Dios? ¿Qué es más importante para Dios? Para Dios, hermano, mire, aún lo que Jesús dijo, porque todo lo que sale de la boca de Jesús es verdad. Ahora, el nacimiento de Jesucristo, hermano, fue por obra de Dios, fue por obra del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Y respetamos eso. Pero ahora, mire, ahora lo que Jesús está diciendo, antes, sobre ese vientre donde yo nací, y sobre los senos que me alimentaron a mí, sobre todo eso, y antes de eso, más bienaventurados son, ¿qué dijo Jesús? Los que oyen la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y qué, hermano? Y la guardan. ¿Y qué es ser bienaventurado? Bienaventurado, hermano, es ser feliz y bendecido. Una vez más, ¿qué es ser bienaventurado? Feliz, bendecido. Hermano, todo aquel que oye las palabras de Dios y las guarda, son felices y son bendecidos. Jesús así lo dijo y así es. ¿Cuántos van a dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios? Me faltaron algunas escrituras, pero mi tiempo se ha acabado. El hermano me dice el tiempo que tengo y hay que hacerlo. Pero creo que esta enseñanza nos ha enseñado algo en esta mañana. Hermano, ¿queremos vivir una vida limpia? Escuchamos la palabra de Dios. ¿Queremos vivir una vida, hermano, justa? Escuchemos la palabra de Dios. ¿Queremos, hermano, vivir una vida con amor? Escuchemos la palabra de Dios. ¿Queremos vivir una vida libres, hermano, de cualquier atadura que el diablo quiera poner en nosotros? Escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va, hermano, a dar fuerzas y vida a nosotros para vivir en este mundo. Es la palabra de Dios. Y Jesús dijo: somos bienaventurados. Vamos a ser felices y vamos a estar bendecidos. Pidámosle a Dios, hermano, ¿cuántos quieren que Dios les dé fuerzas para escuchar más la palabra, para leer más la escritura? Puede decir amén. Si usted es una persona donde entre semana yo entiendo que no puede venir a la iglesia, lea la Biblia en su casa, hermanos. Escuche la palabra de Dios. Puede decir amén. Escúchela. Escúchela. Estas predicaciones salen esta predicación va a salir para el siguiente domingo. Y así, escúchela. Sígala escuchando. Póngala en su carro. Ponga la predicación en su carro, hermano. Escúchela. Le va a bendecir. Puede decir amén. Conecte su teléfono, hermano, y póngalo en el carro. Escúchelo. Le va a escuchar, le va a ayudar. Le va a ayudar. Porque usted está escuchando la palabra de Dios. Oremos en esta mañana. Padre, le damos gracias, Señor, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, que nos dé tiempo, nos dé fuerzas para leer la escritura, nos dé fuerzas para leer su palabra, Señor, y nos ayude a ser obedientes a ella. Padre, ayúdenos a ser obedientes a su palabra, para tener vida, para tener justicia, para vivir esa santidad que usted quiere que vivamos, y para ser bienaventurados. Señor, ayúdenos. En esta mañana se lo pedimos en el nombre de Jesús.
y le damos gracias en esta mañana. Y la iglesia Más que Vencedores dice: amén. Estamos bendecidos en esta mañana, hermanos.